es un punto de partida. Emilia, bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Qué interesante la columna tuya de hoy, porque esto de que mi trabajo me construye mi identidad social y en función de mi trabajo uno puede presumir por quién puedo votar. Exactamente, Contame. Pedro, exactamente. Bueno, nosotros nos remontamos a los últimos años, ¿no? De cómo el mundo y también nuestra provincia, nuestra ciudad ha cambiado. Vos, por ejemplo, tenés en cuenta que vivimos un proceso acelerado de lo que es la globalización, ¿no? Globalización en lo político, en lo económico, en lo financiero, en lo social, en lo cultural. Y hay algo que no queda exento, que es el trabajo, el ámbito del trabajo. También nosotros tenemos que tener en cuenta cómo la pandemia nos ha permeado las subjetividades. Por ejemplo, pasamos de tener clases presenciales a clases virtuales y son ciertas reminiscencias que nos quedan de esa época. Una cosa es la educación y también el trabajo. Por ejemplo, ya no es novedoso ver por la intersección de 25 de Mayo y San Juan los delivery de Rappi o de pedido ya, esperando la orden, ¿no? para ser atendidos. Y vemos cómo también nuestra configuración en cuanto al urbano va cambiando y cómo esto también va impactando a la hora de nosotros interrelacionarnos con el trabajo. Yo pensaba hoy a la mañana de cómo antes para pedir vacaciones o para desenchufarse del trabajo, como decimos normalmente, había un límite claro. Hoy es muy difícil librarse de la tarea de trabajar. Por ejemplo, no es que yo voy y cumplo un horario en la oficina y ya me desligo y me dedico a otra cosa, sino que constantemente estamos pensando en cómo rendir y cómo rendir mejor. Hay específicamente acá en Argentina un estudio que realiza Pablo Semán, que es antropólogo, junto a Nicolás Welchinger. Ellos estudian la influencia del trabajo en una población en particular, la juventud. ¿Y qué tipo de juventud? No la juventud en general, sino la juventud mejorista. Vamos a preguntar, Pedro, ¿qué es la juventud mejorista? Bueno, estos autores lo que hacen básicamente es definir esta juventud como la juventud mejorista, como una actitud que ellos tienen frente al trabajo. Y esto obviamente se define en relación, en dialéctica, con los procesos en los cuales los jóvenes estuvieron sometidos. Por ejemplo, toman como recorte los últimos 10 años en Argentina, del 2010 hasta el 2023, y ellos dicen cuáles fueron las configuraciones que los jóvenes fueron haciendo de la política en general. Ellos se caracterizan esta juventud mejorista, no quiero englobar a todos los jóvenes porque incluso hablar de juventud es algo muy difícil y casi imposible. Planteemos este sector como algo heterogéneo, no como algo unívoco. Ellos dicen que frente a la cultura del trabajo también tienen una cuestión crítica, que también es considerada como la cultura de la explotación. Por la falta de crecimiento económico y la falta de crecimiento del sector privado, estos jóvenes fueron sorteando cómo poder solventar los gastos del hogar y cómo poder también dedicarse de lleno a los estudios. Y también con toda una crítica al Estado. Ellos utilizan dos casos muy particulares de un programador que se dedica a... es didáctico y se dedica a tomar clases antes de ir al trabajo y poder ser más empleable para poder rendir mejor y también para ganar más dinero. Y usan el ejemplo de otra mujer que es una repartidora. Que esta repartidora se caracterizaba por tener 3 trabajos, uno en la mañana, otro en la tarde y otro en la noche. A la mañana ella estaba acostumbrada a ir a un albergue, cuidar a las personas, también tenía que ir a un restaurante y el último trabajo que le quedaba por la tarde, que lo realizaba, era el de repartidora. Ella dice, en una entrevista que tiene con este antropólogo, que con los pocos ahorros que tenía trataba de llegar a fin de mes y comprarse una moto para poder sortear esto entre tengo un trabajo, tengo un ingreso, pero no me alcanza para llegar a fin de mes. Y en la entrevista que ella deja entrever, ella se le suelta algo muy particular y hay que tener una mirada muy aguda. Yo tenía que hacer este trabajo como repartidora solamente por la mañana o por la tarde, porque de noche era imposible por la inseguridad. Y acá dice, el antropólogo interviene, y bueno, ¿por qué crees que esta inseguridad está tomada en el conurbano bonaerense, que es donde se realiza este estudio? Dice, bueno, el Estado cuando tendría que estar presente no me protege. Hay una inseguridad bárbara donde yo no puedo ni siquiera garantizar que vuelva a casa. Que eso todos los argentinos lo sabemos de memoria. Y ella también dice, ella dice también, me vi obligada a renunciar a mi trabajo en un restaurante. Ella trabajaba de cocinera. ¿Por qué? Porque frente a esta consigna, recordarás que gobernó Cambiemos, gobernó el Frente de Todos, y frente a esta consigna, el Estado presente,
que terminaba siendo más que nada una consigna, pero en los hechos no se verificaba. Ella decía, donde tenía que estar presente el Estado no lo estaba. O sea, ahí defendiendo mis derechos, las garantías constitucionales, que yo esté blanqueada, no pasaba, estaba totalmente en el sector informal y obviamente precarizada. Y justo con este otro chico, que yo te decía que es programador, es interesante cómo él deja entrever que en el momento en que él empieza a describir cómo tiene que esforzarse para trabajar mejor, cómo optimiza su descanso para trabajar mejor, ahí podemos ver ciertos vasos comunicantes. ¿Pero vasos comunicantes con qué? Con respecto a la ideología neoliberal. Yo tengo que rendir mejor, tengo que ser productivo y tengo que esforzarme. Hay como una auto-optimización del yo. Necesariamente hay un investigador británico que realiza un estudio. ¿Qué relación tienen las ideologías con la cotidianeidad o con la rutina? Él dice que las ideologías pueden ser de izquierda a derecha y van a tener influencia en vos siempre y cuando todo lo que te pasa diariamente puedas encontrar contención o referencia en una cierta ideología. Y a veces nosotros pensamos que las ideologías son solamente de izquierda, cuando estamos permeados por ideologías de derecha, de izquierda, y tratamos de darle como un cierto tipo de relación, sentido a nuestra vida, ¿no? Yo necesito estar disciplinado porque así voy a prosperar en esta sociedad de la competencia, en esta sociedad laboral. Entonces es muy interesante cómo esos vasos se van relacionando, los vasos comunicantes, la ideología con el trabajo. Y ellos también, frente a la deficiencia del Estado, frente a la falta de oportunidades por parte del sector público, realizan un discurso crítico frente al Estado. El Estado, cuando me tiene que proveer seguridad, educación y salud, falla. Falla porque salgo en la noche y estoy totalmente desprovista, estoy desarmada. No desarmada en el sentido de las armas, sino que no tengo cómo protegerme. La seguridad no está para actuar por mí. Voy al hospital y no hay médicos suficientes para atenderme, o voy a la escuela y las condiciones de la infraestructura no dan abasto. Entonces hay un discurso crítico con respecto al Estado. Es muy interesante lo que decís, porque fíjate vos, cuando se estudió quiénes habían votado a Milei, se encontraron que había jóvenes que antes votaban al peronismo. Exactamente. Y ahora votaban a Milei. Y cuando se preguntaron por qué, son jóvenes que trabajan en la informalidad, o sea que ya pertenecen al mercado y a la competencia. Exactamente. Y cuando Milei decía, vengo a achicar el Estado, él decía, está muy bien, no lo puedo disfrutar yo, que lo disfrute el menos posible. Claro, eso por un lado. Sí. Y fíjate vos que Milei echa 60.000 empleados públicos y no le baja la imagen positiva. Y está estudiado. Porque la gente que lo apoya siente que el Estado es un ámbito de privilegio. Claro, exactamente. El que está en el Estado tiene mayor cobertura que el que no está. Exactamente. Hay dos cosas que yo te puedo señalar con respecto a tu intervención. Por un lado, esto de no trabajo en el Estado y soy un emprendedor, esta cultura también del emprendedor, de que soy mi propio jefe y yo me pongo mis propios límites. También hay otra teoría sobre eso, de un surcoreano, Byung-Chul Han, que dice que antes nosotros dependíamos de nuestro jefe y éramos explotados por nuestro jefe. Ahora nuestros propios explotadores somos nosotros mismos. Y la sobreexigencia. Exactamente, es como que llega un punto en que no sabemos hasta cuándo rendir o cuándo poner el límite, cuándo poner un final. Y por otro lado, con respecto a esto, hay un autor francés que se llama François Dubet, que dice cómo antes las desigualdades se vivían en función de la clase alta, clase media y clase baja. Ahora nosotros competimos con el que tenemos al lado, y el que tengo al lado es un empleado estatal que tiene derechos, que está reconocido constitucionalmente, frente a yo precarizado que trabajo informalmente, ¿no? Entonces, claro, de acuerdo al lugar, a mi ubicación en el universo laboral, cómo yo me imagino interactúo con el concepto de Estado, es hacia dónde va a ir mi voto. Exactamente. Y también, como te decía, no porque sean jóvenes mejoristas, que se reconozcan con esa actitud, significa que van a ser mileístas, y tampoco Milei inauguró esto, nada más que lo legitima o habilita este tipo de discursos. También en la entrevista hay casos de jóvenes que son mejoristas y son kirchneristas. Es como que hay que tener cuidado con eso. No es que unívocamente van a responder, es trabajador precarizado, va a votar por Milei, no. Es mucho más compleja la situación. Sí. No, pero además para que le quede clara a la gente, cuando vos venís y pones estos ejemplos, no es una cosa taxativa que se pueda cortar con mucha nitidez. La realidad es mucho más compleja. Claro. Lo que estás haciendo es dando una visión de cómo se puede pensar el trabajo y el voto. Sí, y hay una cuestión muy graciosa en el libro, cuando hacen la descripción de cómo llegan estos jóvenes. Él dice, Pablo Semán, nosotros pensábamos que teníamos que ir a buscar libertarios, y había libertarios por todos lados.
con este tipo de discurso de que nosotros nos tenemos que proveer y es nuestra absoluta responsabilidad. Está bien. Sí, porque algunos también, siguiendo con esto que vos contás, se preguntan, ¿qué le pasó a la Argentina? ¿Se volvió liberal? Claro, son los paradigmas que se van instalando en función no solamente del liderazgo o de la persona Milei, Patricia Bullrich, sino son como olas que se van percibiendo en la sociedad y llega un receptor que hace de micrófono o portavoz de todas esas demandas insatisfechas que hubo anteriormente. Sí. Sí. Emilia, muchas gracias. Muchas Muy gracias a vos, Pedro. Muy interesante. Ya volvemos. Es un punto de partida.